Buenos días a todos. Espero que hayan descansado bien y que hayan hecho su tarea. ¿Cuántos hicieron su tarea? Bien, un buen porcentaje de ustedes. Aleluya. El resto de ustedes necesitan mejorar, pero está bien, seguiremos trabajando en eso. Ahora vamos a tener una oración y luego vamos a comenzar en la página 237 con este gráfico, en la página 237. Pero primero tengamos una oración. Padre nuestro y Señor, gracias por la buena noche de descanso que nos diste. Gracias por el privilegio de poder ver la luz del día nuevamente. Te agradecemos porque podemos reunirnos aquí como hermanos y hermanas en el Señor, para abrir tu palabra libremente y descubrir tu voluntad para nosotros. Te pedimos que estés con nosotros mientras estudiamos, particularmente Apocalipsis 10. Ayúdanos a entender qué ha ocurrido y qué ocurrirá pronto en este mundo. Gracias, Señor, por permitirnos venir a ti en oración. Sabemos que tú has escuchado nuestra oración, porque lo pedimos en el poderoso e incomparable nombre de Jesús, nuestro abogado en el juicio celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a revisar este gráfico. Nos va a tomar un poco de tiempo porque nos da una visión general de lo que vamos a estudiar en las 2 sesiones que tendremos esta mañana y probablemente la primera sesión de esta tarde. Así que van a notar aquí en este gráfico en la página 237 que en la parte de abajo de la página tenemos los eventos, una descripción de los eventos. ¿Los pueden ver ahí? Luego, la línea sólida, la línea gruesa, tiene las fechas de esos eventos. Y luego, sobre eso, tú tienes el periodo de tiempo profético. ¿Está eso claro? Luego, en la parte de más abajo, tienes Apocalipsis 10:1 al 11:1, de 1798 a 1844, y arriba tienes los 2300 días o años que comienzan en el 457 hasta llegar a 1844. ¿Lo ven eso? Ahora revisémoslo de izquierda a derecha. El libro pequeño de Daniel, ¿qué representa este libro de acuerdo a lo que estudiamos ayer? Todo Daniel, ¿cierto? No. Daniel del 8 al 12. ¿Cuál es el tema central de ese libro? El juicio investigador y los 2300 días, el periodo de tiempo. Y este libro es sellado alrededor del 535 a.C. Eso es Daniel capítulo 12. Es una fecha aproximada para Daniel 12. Luego, ¿cuándo comienzan las 70 semanas? En el 457 a.C. Y eso marca el comienzo de ¿qué profecía? Miren arriba, los 2300 días son paralelos al comienzo de las 70 semanas. Luego se mueven más hacia la derecha y llegamos al 34 después de Cristo. ¿Qué pasó en esa fecha? Las 70 semanas. ¿Ven que las 70 semanas tienen 2 flechas? Las 70 semanas terminan en el 34 después de Cristo. Luego te mueves más a la derecha y llegas al 538. ¿Qué evento marca el año 538? Es el comienzo del periodo de supremacía papal, ¿cierto? ¿Y qué trompeta es esa a propósito? Es la 4ª trompeta, sí. Luego, ¿cuántos años tienes del 538 a 1798? Ahí lo pueden ver, 1260 años. ¿Ese es el periodo de tiempo donde los gentiles pisotean la santa ciudad? ¿Ese es el periodo donde el cuerno pequeño persigue a los santos del Altísimo? ¿Es el periodo cuando el dragón va detrás de la mujer? Sí. Así que este es el periodo de la 4ª trompeta, ¿cierto? Es el periodo de la 4ª trompeta. Y luego te mueves un poquito más y vamos a encontrar que Apocalipsis 10 describe 7 truenos. Ahora quiero que solamente capturen la estructura de lo que vamos a estudiar después. Así pueden poner los eventos donde van. Los 7 truenos dan su mensaje entre 1842 y 1844. Vamos a ver eso después.
Así que mantengan esa idea en su mente. A propósito, en 1798, ¿qué trompeta comienza? Tú sabes, por 1798, la sexta trompeta. Así que los 7 truenos ocurren durante el periodo de la sexta trompeta. El juramento del ángel en 1844. El tiempo no sería más, es durante el periodo de la sexta trompeta. Y la orden de profetizar de nuevo también ocurre en 1844 y la medición del templo comienza en 1844. ¿Están conmigo o no? ¿Aún estamos en el periodo de la sexta trompeta entonces? Sí. ¿Cuándo la sexta trompeta termina? Es cuando la séptima trompeta está por tocar y el misterio de Dios ha finalizado. ¿Están conmigo? Voy avanzando lento porque una vez que entienden la estructura, todo lo demás, lo esencial, tiene mucho más sentido. Así que el misterio de Dios, ustedes verán ahí que el signo de interrogación está un poquito antes de la séptima trompeta, porque realmente el misterio de Dios es finalizado justo antes que la séptima trompeta suene. Y luego, por supuesto, entre cuando el misterio de Dios está por terminar, cuando la séptima trompeta está por sonar, y cuando la séptima trompeta finalmente suena, que es cuando Jesús viene a tomar el reino. ¿Qué tienes entre esos dos eventos? El tiempo de angustia. ¿Está esto claro en tu mente? Ok, ahora vamos a la página 238 y revisemos lo que acabamos de ver en este gráfico. No hay pasaje en la Escritura que describa más precisamente el origen, la identidad, el mensaje, la misión y el destino de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que la profecía que está en Apocalipsis 10. Las 3 preguntas filosóficas principales son relevantes cuando hablamos acerca del origen de nuestra amada Iglesia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestro destino? Esas son las 3 grandes preguntas filosóficas. Si no conocemos nuestras raíces, no nos daríamos cuenta del tremendo privilegio de pertenecer a la Iglesia remanente, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y la increíble responsabilidad que tenemos de proclamar el mensaje de esta Iglesia y cumplir la misión que Dios le ha dado a la Iglesia Adventista. No sentiremos ningún orgullo en particular en pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestra iglesia no es simplemente cualquier iglesia, es la iglesia remanente. Y no digo eso con arrogancia, es simplemente la verdad. En estos días, algunos de nuestros hermanos, de los más educados, se sienten avergonzados acerca del origen de nuestra iglesia. Han concluido que los pioneros eran un grupo de individuos sin educación, que no tenían educación universitaria y por lo tanto fueron altamente deficientes en su teología. Como los líderes judíos del Sanedrín percibieron a Pedro y a Juan. Ellos perciben que los pioneros eran sin educación y sin entrenamiento. A propósito, la palabra griega agrámatos, que significa que no sabes mucha gramática, y sin entrenamiento es la palabra idiotes, que de donde se deriva idiota. Así es como consideraban a Pedro y a Juan. Algunas publicaciones liberales, cuyos nombres no voy a mencionar, pero están ahí en el manual, están prestas para eliminar de nuestra historia el santuario, 1844 y el Gran Chasco. A ellos les gustaría que la iglesia adventista sea igual que las otras iglesias, quizás con algunas pequeñas gotas de doctrinas distintivas como guardar el sábado. Esta es una gran tragedia, porque si no sabemos las profecías que nos hacen las personas que somos, simplemente concluiremos que nuestra iglesia es una más entre otras, pero no lo es. En este estudio de Apocalipsis 10, dejaremos que la Biblia se explique a sí misma como lo hemos hecho hasta ahora.
comparando un texto con otro. El Espíritu Santo supervisó la composición de las Escrituras y puso en ella todo lo que es necesario para entender las Escrituras. En otras palabras, la Escritura se explica a sí misma a través de comparar un texto con otro. Vamos a encontrar que el Espíritu Santo pone en muchos diferentes libros de la Biblia todos los elementos necesarios para explicar la profecía de Apocalipsis 10. Uno de los puntos que me gustaría destacar es el que hicimos al inicio de este estudio. Veremos que en Apocalipsis 10, Dios describe el origen del gran movimiento adventista, hasta en los más pequeños detalles. Y a medida que avanzamos, usaré el espíritu de profecía para apoyar muchos detalles de nuestra interpretación. En cierta ocasión, estaba enseñando acerca de este capítulo, de hecho era en Carolina del Norte unos años atrás, y alguien vino a mí con la más sincera pregunta y dijo, si quisiera yo dar este estudio de Apocalipsis 10 a uno que no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿podría hacerlo simplemente utilizando la Biblia y no el espíritu de profecía en absoluto? La implicación de la pregunta era que una persona no adventista nunca aceptaría la autoridad del espíritu de profecía. Por lo tanto, deberíamos utilizar solo la Biblia para explicar Apocalipsis 10. En mi respuesta dejé 2 puntos claves. Primero, no le deberíamos dar un estudio de Apocalipsis 10 a un no adventista hasta el mismo final de una serie de estudios bíblicos en preparación para el bautismo. Después que el candidato ha estudiado completamente todas las doctrinas de la Iglesia, incluyendo el santuario, las 70 semanas, la profecía de los 2300 días y el rol del espíritu de profecía, luego podemos explicar el significado de Apocalipsis 10. Segundo, y probablemente este es el más importante de todos, no es justo insistir que debemos presentar este estudio desde la Biblia solamente. Tú dirás, ¿por qué no? Bien, noten esto. ¿Cómo podemos explicar las profecías del cuerno pequeño y la bestia de Daniel 7 y Apocalipsis 13 a católicos romanos usando solo la Biblia? La respuesta simple es que no podemos. Daniel y Juan nos dan muchas características del cuerno pequeño o la bestia. Ellos escribieron que el cuerno pequeño blasfema a Dios, blasfema su tabernáculo en el cielo. Ellos persiguen a los santos del Altísimo. El cuerno pequeño piensa que puede cambiar la ley de Dios y gobierna por 1260 años. ¿Cómo podemos probar estas características aplicadas al papado sin ir afuera de la Biblia a la historia? ¿Están entendiendo mi punto? La respuesta es que no podemos. La Biblia nos da las características y luego debemos buscar su cumplimiento en la historia, fuera del canon bíblico. ¿Es eso legítimo? Absolutamente. Podemos decir lo mismo acerca de la bestia de la tierra en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Todas las características de esta bestia indican que representa a Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, no hay ninguna parte en la Biblia donde encuentres el nombre Estados Unidos. Una vez más, la Biblia provee las características y luego debemos encontrar en la historia el poder al cual estas características se aplican. Podemos decir lo mismo acerca de la profecía de Apocalipsis 10. En este capítulo encontramos las características que apuntan al surgimiento de la iglesia remanente, pero debemos encontrar el cumplimiento de estas características. ¿Dónde? En la historia. ¿No sería absurdo decir que debemos encontrar el cumplimiento de las profecías bíblicas en la historia, con excepción de Apocalipsis 10? Debemos destacar que los escritos y este es un punto importante, los escritos de Ellen White y los pioneros son de una autoridad particular cuando se refiere al cumplimiento de Apocalipsis 10. ¿Por qué? Porque ellos participaron personalmente en su cumplimiento. Fueron testigos oculares. Ellen White no escribió como un historiador mirando hacia atrás acerca de lo que pasó. Ella estuvo ahí.
De hecho, ella participó de los eventos que se mencionan ahí. Una de las deficiencias más grandes en el evangelismo de nuestra iglesia hoy en día es que no estamos enseñándoles a nuestros candidatos a bautismo nuestra historia denominacional y por lo tanto ellos no están conscientes de nuestra rica herencia histórica como iglesia, a la cual se están uniendo. ¿Están de acuerdo con eso? Muchos no tienen ni la más vaga idea del origen de nuestra iglesia o por qué esta iglesia existe. Solo hay una colección de doctrinas que se supone que aceptemos. Vamos ahora a la otra sección. Tradicionalmente, intérpretes de la Iglesia Adventista han visto correctamente las trompetas en una secuencia cronológica de eventos de la historia cristiana. Los eventos de Apocalipsis 10 claramente ocurren en el tiempo del fin. ¿Por qué ocurren durante el periodo de qué? Por supuesto, tiene que ser en algún momento después de la Revolución Francesa. Después de 1798. Por supuesto. Debe ser, por supuesto, también antes del cierre de la gracia. Sí, porque el cierre de la gracia viene justo antes de que la séptima trompeta suene. Por lo tanto, debe ser en algún momento después de 1798 y antes del cierre de la gracia. Ahora, leamos el pasaje. Y voy a hacer énfasis en ciertas partes de Apocalipsis 10. Voy a leer todo Apocalipsis 10 ahora para que tengamos la secuencia de eventos en nuestra mente. Porque Apocalipsis 10 está escrito en orden cronológico, con la excepción del verso 7. El verso 7 no está en orden cronológico, y eso lo revisaremos, pero el capítulo en sí, los eventos están uno tras otro en orden cronológico, así que comencemos en el verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. De hecho, en griego dice había sido abierto. Así que si en algún punto el librito había sido abierto, significa que antes estaba cerrado. ¿Ese es un punto en común con Daniel 12:4? Absolutamente. Así que tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dijo Juan. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Interesante. Dios le revela a Juan acerca de los truenos. Vamos a ver que Juan entendió lo que los truenos dijeron y Dios le dice, séllalo, para que no se puedan entender. Suena raro eso, ¿cierto? Bien, vamos a ver qué significa eso. Verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Una clara referencia al cuarto mandamiento, ¿cierto? Estoy leyendo de Reina Valera 1960 que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando el qué, no cuando la séptima trompeta suena, sino cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuándo el misterio de Dios se consumará? ¿Cuando la trompeta suene o cuando esté por sonar? Cuando esté por sonar. Como Él lo anunció a sus siervos, ¿quiénes? Los profetas. Luego, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, le está hablando acerca de los 7 truenos, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esa es una orden muy extraña, ¿cierto?
Primero dice que será amargo en tu vientre y luego dulce en tu boca. Eso es como decirlo en orden inverso, ¿cierto? Primero lo comes y es dulce y luego es amargo en el vientre. ¿Por qué el orden es revertido? Vamos a ver eso. Verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Ahora tenemos el orden correcto. Dice, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, noten que esto es después de la experiencia dulce y amarga, y el ángel me dijo que es necesario que profetices otra vez. A propósito, no puedes hacer algo de nuevo si no lo has hecho antes, ¿cierto? Así que el mensaje va a salir del libro pequeño de nuevo. Sí. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, probablemente una mejor traducción es a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego Apocalipsis 11.1, porque pertenece a Apocalipsis 10. ¿Es el mismo ángel que está hablando? Sí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, ¿ese es el mismo ángel? Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ahora veamos los elementos que hay aquí. Voy a revisar este pasaje de nuevo, mostrándoles el orden cronológico de los eventos. Abajo en la página dice resumen del episodio del libro pequeño. Puede parecer que estoy repitiendo las mismas cosas, pero en la repetición está el aprendizaje. Mi esposa me dice que repito mucho. Y lo que le digo a mi esposa es, ¿cómo crees tú que los loros aprenden a hablar? Por la repetición. Bien, vamos a la parte de abajo de la página 241. Primero, ¿el ángel qué? El ángel descendió del cielo a la tierra. Luego, ¿qué pasó? Las características físicas del ángel fueron descritas, ¿cierto? ¿Cuáles son sus características físicas? Bien, dice que está rodeado de una nube, un arco iris sobre su cabeza, su rostro es como el sol y sus pies son como pilares de fuego. Así que aquí se está describiendo la apariencia del ángel. Luego, a medida que el ángel desciende del cielo, él tiene en su mano derecha un libro abierto. De hecho, es un rollo, pero se le llama libro. ¿Eso significa que lo abrió antes de bajar del cielo a la tierra? Por supuesto. Así que primero abrió el libro y luego baja a la tierra con el libro. A propósito, ¿notaron que no dice que este ángel cayó del cielo? Caer es apostasía. Este viene del cielo. Aprendimos de otra trompeta que hay una estrella que cae del cielo. Luego, noten, ¿qué es lo que hace el ángel cuando llega a la tierra con el libro abierto? Él pone un pie en tierra seca y el otro en el mar. Ese es el verso 2. ¿Y luego qué pasa después de poner sus pies? El ángel anuncia un mensaje como qué, como el rugir de un león, que hacen eco como qué, como 7 truenos. Juan entendió el mensaje de los 7 truenos. ¿Él entendió el mensaje de los 7 truenos? Sí, porque dijo que los iba a escribir. ¿Cómo lo iba a escribir si no lo entendió? Así que dice que Juan entendió el mensaje de los truenos, pero el ángel le instruyó, ¿qué cosa? Que sellara el mensaje que los truenos habían dicho y que no los escribiera. Luego, ¿qué hizo el ángel? ¿Están viendo el orden cronológico? Luego, ¿qué hizo el ángel? El ángel levanta su mano derecha al cielo. A propósito, en Daniel 12 verás que el ángel levanta ambas manos al cielo. Pero aquí el ángel levanta solo una. ¿Por qué? Porque en Daniel el ángel todavía no tiene el libro. Aquí el ángel tiene el libro en la mano, así que solo puede levantar una mano al cielo. Así que el ángel levanta su mano derecha al cielo, tiene el libro en la mano izquierda y hace un juramento. En el nombre del eterno Dios Creador, que el tiempo no sería más. Luego, ¿qué hizo el ángel? ¿Esta es una secuencia de eventos cronológicos? Sí. Luego el ángel le dio el libro a Juan con la instrucción de comerlo y le dijo que sería amargo en su vientre y dulce como la miel en su boca. Luego, ¿qué es lo que hizo Juan? Juan comió el libro.
y fue dulce en su boca. Luego el siguiente punto dice que como consecuencia de comer el libro, le dio indigestión. En otras palabras, fue amargo en su vientre. Luego el mismo ángel le dio la instrucción a Juan ¿de qué? De profetizar de nuevo, del libro pequeño, a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Luego el mismo ángel le dijo a Juan que hiciera ¿qué? Que midiera el templo, el altar y aquellos que adoran en él. Y luego este es el versículo que está fuera de orden. Esta declaración está como en paréntesis en el verso 7. Vamos a ver eso después. Luego, ¿qué pasó? ¿El misterio de Dios qué? Concluye justo antes de que la séptima trompeta suene. El misterio de Dios termina. Y luego, ¿cuál es el último punto? Luego, la séptima trompeta es tocada y todos los reinos del mundo se convierten en el reino de Jesús. ¿Está esto claro? Dedicamos cierto tiempo para revisar esto porque tenemos que tener la secuencia clara. Escuchen, esto se cumplió con precisión con el movimiento milerita. Es simplemente impresionante. Como estudiamos la historia temprana, de hecho no de la iglesia adventista todavía, pero muchos de los pioneros se convirtieron en adventistas del séptimo día. Más tarde, ahora veamos quién es este mensajero. Este mensajero es realmente Jesucristo. Tú dices, ¿cómo sabemos eso? Por muchas razones. Primero, Juan no vio meramente un ángel. ¿Vio qué? Un ángel poderoso. A propósito, ángel significa ¿qué? Mensajero. Así que este es un mensajero. El rostro de este ángel brilla como ¿qué? Como el sol. En Apocalipsis 1:16, el mismo libro, se nos dice que el rostro de Jesús en el santuario celestial brilla como el sol. Estaba rodeado ¿de qué? Por una nube. ¿Quién está rodeado de nubes en la Biblia? Jesús. Él viene en las nubes. Viene montado en una nube. Al lugar santísimo. En otras palabras, el ángel está rodeado de nubes. ¿A qué se parecen sus piernas? Como pilares de fuego. Lean Apocalipsis 1:15. Dice que las piernas y pies de Jesús son como columnas de fuego. Ahora, cuando el ángel habla, ¿a qué se parece su voz? Como el rugir de un león. ¿Quién es el león? Jesús es el león de la tribu de Judá. El ángel tiene un arco iris sobre su cabeza, que representa ¿qué? La unión de la misericordia y justicia de Jesús. Noten esta declaración en el libro La Educación 115. Así como el arco en las nubes es el resultado de la unión de la luz del sol y la lluvia, el arco que hay sobre el trono de Dios representa la unión de su misericordia y su justicia. Dios dice al alma pecadora pero arrepentida, vive, para ti se halló redención. Pregunto, ¿la puerta de la gracia está abierta durante la sexta trompeta? Sí, porque es justicia combinada ¿con qué? Con misericordia. Tú sabes, si la gracia está cerrada, entonces tú solo tienes ¿qué? Justicia, pero no misericordia. Entonces la puerta de la gracia está abierta. Ahora, Ellen White nos dice quién fue este mensajero, quién fue este ángel. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. En otra declaración, en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, páginas 953 y 954, ella escribió: la instrucción que iba a ser comunicada a Juan era tan importante que Cristo vino del cielo para darlo a su siervo y le dijo que la enviara a las iglesias. Ahora hablemos de la identidad del libro pequeño. ¿Es que Apocalipsis 10 constantemente habla del libro pequeño? Sí, gira alrededor del libro pequeño. Ahora hay un único libro en la Biblia, amigos, que fue sellado y luego abierto en el tiempo del fin. ¿El libro se abre durante el período de la sexta trompeta? Sí. ¿Es hacia el final donde encontramos el tiempo del fin? Por supuesto que sí. Ahora Daniel cierra el libro y lo sella, alrededor de los años 535 y 538. Ahora noten Daniel, capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro. ¿Cuál es el libro de nuevo? Daniel del 8 al 12, pero algo en particular. Muchas cosas se podían entender de Daniel 8 al 12. ¿Qué no se podía entender? El tiempo en que el juicio investigador iba a comenzar, ¿dónde? En el cielo. Así que se le dice, Daniel cierra las palabras y sella el libro para siempre. No, dice, ¿hasta cuándo? ¿Eso significa que el libro va a ser desellado para el tiempo del fin? Sí, absolutamente. Muchos puse ojos en el manual porque la expresión de aquí para allá es también utilizada en los salmos para describir los ojos de Dios que recorren con su vista de aquí para allá. Por eso que puse ahí en el manual eso. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Con qué propósito? Para obtener conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que está en el libro, porque ha sido abierto. Así que muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, entre paréntesis, de este libro, se aumentará. ¿Dónde este libro se abre? En la Biblia. Apocalipsis 10. Noten, Apocalipsis 10, verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora, el tiempo verbal de la palabra abierto indica que el ángel deselló y abrió el pequeño libro justo antes de descender del cielo. El verbo abrir literalmente se lee en griego como el libro, el que había sido abierto. Literalmente, el verbo griego que describe la apertura del libro es un participio en tiempo perfecto pasivo, para los entusiastas de la gramática que están con nosotros aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un tiempo perfecto? El tiempo perfecto describe un evento que comienza en el pasado y que dura o continúa hasta el presente. Por ejemplo, podemos decir, he estado aquí toda la semana. La acción comenzó cuando la semana comenzó, pero aún estoy aquí. Así que eso es un tiempo perfecto. Así que el ángel abre el libro y cuando llega, el libro está ¿cómo? El libro está abierto, pero fue abierto en algún momento. El tiempo perfecto describe un evento que comienza en el pasado y que luego continúa hasta el presente. Eso significa que el ángel abre el libro en el cielo. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Y luego desciende del cielo con el libro abierto. En otras palabras, el libro permanece cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Y en tal momento el sello será removido, el libro fue abierto, así que se puede entender y proclamar. Así que cuando el libro está cerrado, ¿alguien lo puede entender? No. Pero cuando el libro está abierto, ¿la gente lo puede leer y entender y estudiar? Absolutamente. Ahora, como hemos estudiado antes, el pequeño libro consiste de Daniel capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 4. Particularmente la porción que trata de ¿qué? Los 2300 días y el comienzo del juicio investigador en el cielo. Ese es el tema central. La apertura del libro toma lugar cuando los mileritas y otros predicadores predican ¿qué? El mensaje del primer ángel comenzando en 1798, porque ellos predicaron ¿qué? La hora de su juicio ha llegado. Tenemos tres escenarios que describen lo que pasó en 1844. Primero, Daniel 8:14 nos da el tiempo del comienzo del juicio. ¿Es al final de qué? De los 2300 días. Daniel 7 describe el evento celestial, ¿se acuerdan? El Padre se mueve al lugar santísimo, se sienta, los libros se abren, luego Jesús viene en una nube, a donde está el Padre, para recibir el reino del Padre. ¿Es esa la descripción de lo que pasó en 1844? Sí. Así Daniel 8:14 nos da la fecha. Daniel 7 provee que una descripción del evento celestial. Y luego Apocalipsis 10 y 14, 6 y 7 proveen que el anuncio en la tierra del evento celestial. ¿Están entendiendo esta relación entre estos tres pasajes? Así que tenemos el tiempo,
Tenemos la descripción del evento celestial y tenemos el anuncio en la tierra del evento en el mensaje del primer ángel, como también se muestra en Apocalipsis 10, que es lo que estamos estudiando ahora. Ahora, leamos estas declaraciones que encontramos aquí en las páginas 244 y 245, donde Ellen White describe el momento en que el libro fue abierto. Fue el león de la tribu de Judá quien hizo ¿qué? Quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación de lo que sucedería cuando, en estos últimos días. Daniel cumplió su misión de dar su testimonio. ¿Cómo Daniel cumplió su misión de dar testimonio en Apocalipsis 10? A través de su libro, no en persona. Él estaba muerto en 1844. Es a través de su libro. De nuevo, Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿cuándo el libro se abre? Cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Así que, ¿cuándo el sello se remueve del libro? ¿Cuándo se comienza a predicar qué? La hora del juicio ha llegado. ¿Miller predicó eso? Como Wolf, Bengel y muchos otros hijos proclamaron que la hora del juicio había comenzado, comenzando en 1798? Absolutamente. Continuemos. Estos asuntos son de infinita importancia en estos últimos días. Pero aunque muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Cuán cierto es esto? Ellen White declara. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y los que no acepten la luz con respecto a la ley de Dios no comprenderán la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Así que, ¿qué pasa con aquellos que rechazan la ley de Dios? No pueden entender el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué no? Porque el mensaje del primer ángel proclama el sábado. Adoren al Creador. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? No reciban la marca de la bestia, no guarden el domingo. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Salid de Babilonia. Así que si rechazan la ley de Dios, no pueden entender nada de lo que encontramos en Apocalipsis 10. Es imposible. Ella continúa. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar. ¿Qué se le hace al libro de Daniel? Se le quita el sello en la revelación a Juan y nos permite avanzar ¿hasta dónde? Hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. ¿Estamos hablando aquí de la sexta trompeta? ¿Las últimas escenas? Después de la sexta trompeta hay solo una, la séptima. Y esa es cuando Jesús toma el reino. Noten esta declaración de El Gran Conflicto, página 356. El mensaje de salvación ha sido proclamado en todos los siglos, ¿correcto? El Evangelio ha sido predicado en todos los tiempos, incluso en el Antiguo Testamento. Pero este mensaje, dice Ellen White, y el contexto es el mensaje del primer ángel concerniente a la hora del juicio. A propósito, ¿en qué se basa el juicio? En la ley. Así que, ¿qué pasa si rechazan la ley? Ven, ¿están entendiendo por qué el mundo cristiano no puede entender esto? Es porque rechazan la ley. Y continúa, el mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. ¿Por qué? Pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. El apóstol Pablo podría haber dicho, la hora del juicio ha llegado. No, porque no había llegado. Así que solo podía ser proclamado cuando la hora del juicio estuviera por comenzar. Y continúa diciendo aquí, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos. Por ejemplo, las profecías encadenadas de Daniel 7. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, los 1260 años, luego el comienzo del juicio, y luego el reino eterno. De eso está hablando ella. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo ¿de qué? Al comienzo del juicio. ¿Es que Daniel 7 te lleva al inicio del juicio? Lo hace. Ella continúa. Pero la parte de su profecía que se refería ¿a qué? A los últimos días. Debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. ¿Cuál fue el único elemento sellado en la profecía de Daniel 7 que nadie pudo entenderla hasta el tiempo del fin?
¿Recuerdan que leímos de un tal Hipólito? Él dice que el juicio es Jesús viniendo a la tierra para juzgar el mundo. ¿Él entendió eso? ¿Hay alguno que haya entendido antes del 23 de octubre, cuando Irán Epson tuvo esa visión caminando en el campo? ¿Hay alguien que antes del 23 de octubre de 1844 entendió que iba a haber un juicio celestial antes que Jesús tomara el reino? No. Eso es lo que fue sellado. Ella continúa. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. No podía ser proclamado antes que llegásemos a aquel tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo del fin, ¿cierto? Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. De acuerdo con Ellen White, ¿cuál es el incremento en el conocimiento? Entender lo que fue sellado hasta el tiempo del fin, amigos. Noten esta declaración del Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 971. La apertura del librito era el mensaje en relación con el qué? Con el tiempo. ¿Qué es lo que fue sellado? El elemento tiempo, relacionado con 1844. Particularmente lo que es Daniel 8:14. Ahora notemos cuándo el ángel abre el libro. Bien, de acuerdo a Apocalipsis 10, el ángel remueve el sello del libro, así la gente puede leerlo y proclamarlo, en el tiempo del fin, justo antes que el séptimo ángel toca su trompeta y el misterio de Dios es consumado. Concerniente al mensaje del juicio que proclama el primer ángel, Ellen White escribe lo siguiente. ¿Cuándo el tiempo del fin comienza? El libro es sellado hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo el tiempo del fin comienza? 1798. Noten esta declaración de Ellen White. Semejante mensaje, ese de que la hora del juicio ha llegado, semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. ¿Los reformadores proclamaron el mensaje del primer ángel? No. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Ahora noten este detalle. Pero desde 1798, ¿desde cuándo? El libro de Daniel ha sido ¿qué? Desellado. Así que ¿cuándo el librito fue desellado? En el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? En 1798. Así que, volviendo atrás, ella dice, pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. Cuando ella dice el libro de Daniel, sabemos que es algo particular, una porción o una parte de Daniel a la cual ella se refiere. Así que tenemos que leer todo lo que ella dice. El libro de Daniel ha sido desellado. Y ahora, ¿qué tipo de conocimiento ha aumentado? Conocimiento científico, ¿cierto? No. La ciencia de las profecías ha aumentado. ¿Eso es verdad desde 1798? ¿No es eso mucho más poderoso que contar la historia de que comenzando en 1798 hubo un gran reavivamiento, el gran movimiento de la Segunda Venida, proclamando que la hora del juicio ha llegado, y revisar así toda la historia? ¿No es eso mucho más poderoso que hablar acerca de ferrocarriles, aviones y automóviles? Debemos ser honestos con respecto a lo que la Biblia nos está enseñando y no ir más allá de lo que la Biblia realmente nos está diciendo. Así, el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ¿a qué? Ha aumentado. Y muchos han proclamado el solemne mensaje ¿de qué? Del juicio cercano. Es un hecho histórico de que después de 1798 hubo un despertar en el interés de estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Predicadores por todos lados, incluyendo niños que predicaban de que la hora del juicio de Dios ha venido. Entre los más notables tenemos Lacunza, Wolf, Bengel, Gaussen, Miller, Leach, Fitch, y podríamos aumentar la lista.
Todos ellos proclamaron que la hora del juicio había llegado. ¿Está eso claro? Ahora revisemos la extensión global del mensaje. El ángel presenta un mensaje desde el libro que es como global en extensión. A toda nación, reino, lengua y pueblo. ¿Es verdad que también el mensaje del primer ángel fue a toda lengua, nación y pueblo? Sí. El alcance global del mensaje es expresado en lenguaje simbólico al principio del capítulo. Así que al principio del capítulo, la globalidad del mensaje es expresada simbólicamente a través del ángel como, poniendo un pie en la tierra y otro pie en el mar. Esa es una forma simbólica de expresar que es global. Mar y tierra. Pero al final de Apocalipsis 10 se utiliza lenguaje literal, porque el mensaje tendría que ir a toda nación, lengua y pueblo. Noten la declaración de Ellen White en el segundo volumen de Mensajes Selectos, páginas 107 y 108. El mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo del fin. Y el ángel de Apocalipsis 10 se lo presenta con un pie en el mar y otro sobre la tierra. Para demostrar, ahora vean qué significa este símbolo, para demostrar que el mensaje se llevará ¿a dónde? A países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. Así que, ¿qué significan los dos pies, uno en el mar y el otro en la tierra? De que el mensaje irá ¿a dónde? Globalmente, a todo el mundo. ¿Eso es verdad con el mensaje del primer ángel? ¿La hora del juicio ha llegado? Sí, es el Evangelio eterno, que va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que Apocalipsis 10 está relacionado con Daniel 8. Sí. Aquí hay un punto importante. Tú sabes, están todas esas iglesias que entienden muy poco del Evangelio. ¿Ellos van a terminar el trabajo? No. Un pequeño grupo ahí en el Danubio nunca va a terminar el trabajo. Si el mensaje debe ser global, ¿qué necesitas? Necesitas una iglesia global para proclamarlo. ¿Cierto? Necesitas una iglesia remanente que esté en todo el mundo. ¿Sabes por qué Dios estableció la iglesia adventista? Para plantar adventistas en todo el mundo. Así, cuando venga el momento de la verdad, Dios tendrá testigos en cada parte del mundo. En otras palabras, la organización es funcional. No es un fin en sí mismo. Su propósito es hacer posible que el mensaje adventista llegue a todo el mundo. Así, cuando la sacudida llegue, Dios tendrá testigos en todos lados, en el mundo. Ahora vamos abajo en la página 246. La posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa que la extensión de la proclamación del mensaje cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países, incluso ¿dónde? En todo el mundo. ¿Está la iglesia adventista trabajando básicamente en todo el mundo? Sí. ¿Puedes decir eso de otras iglesias y que estén predicando la verdad? Absolutamente no. Escuchen, amigos, esta es la iglesia remanente de Dios. ¿Ok? ¿Ha cometido errores? Sí. ¿Se ha salido de su camino, de su misión y mensaje? Sí, pero aún es la iglesia de Dios. Y Dios se va a hacer cargo de corregir las cosas. De hecho, el zarandeo lo va a hacer. Y tú sabes, van a haber muchas cosas que van a provocar el zarandeo. Una es herejía. La segunda es mundanalidad. Pero la tercera es persecución. Ahí es cuando el gran zarandeo llega. Ahí es donde verás quién es quién. Porque en tiempos de prosperidad la iglesia se llena. Pero en tiempos de adversidad, los que no son fieles son sacudidos afuera. Vamos al inicio de la página 247. La expresión tierra y mar también puede significar que el mensaje será proclamado a las naciones del mundo antiguo. La bestia del mar, ¿cierto? Europa. Y el nuevo mundo. América. La bestia de la tierra. Ahora, aquí viene otro punto interesante. El acto de poner el pie indica que el ángel declara que es dueño del mundo. Cuando las 7 trompetas suenen, esa declaración se convertirá en una realidad.
que será cuando los reinos del mundo se conviertan en los reinos de Dios y del Cordero. ¿De dónde sacamos esa idea? De Deuteronomio 11:24. Dios le dice a Israel: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Así que cuando el ángel pone un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, está diciendo: esto es mío. Y dice ahí, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro. Así que donde sea que pongan su pie, será de ellos. ¿Están pillando la idea? Ahora vamos a los 7 truenos. Esto es interesante. Estos 7 truenos ocurren después que el librito ha sido abierto y la hora del juicio ha empezado a ser proclamada. Sí. Ahora noten lo que encontramos aquí, en Juan 12, 28 y 29. El sonido de los 7 truenos fue un mensaje entendible de Dios para Juan. Eso significa que los truenos no fueron simplemente ruido. Si escuchamos un trueno es simplemente ruido. Los truenos no eran simplemente ruido, eran un mensaje de Dios. De hecho, los truenos eran el eco de la voz de Dios. Hay otro texto en la Biblia que nos ayuda a entender cómo un trueno puede llevar un mensaje entendible. Justo antes de la pasión de Cristo, le rogó al Padre que glorificara su nombre. Y noten cómo la historia se desarrolla en Juan 12, versos del 27 al 29. Ahora está turbada mi alma, dijo Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Fue ese un mensaje entendible? Se podía entender. Por todos. No, no por todos. Verso 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. ¿Fue un mensaje entendible? Pero la gente lo escuchó como que era ¿qué? Un trueno. Otros dijeron que un ángel le ha hablado. ¿Nos ayudará esto a entender los 7 truenos? Ciertamente. Debemos concentrarnos en muchos hechos para entender el significado de los 7 truenos. Debemos concentrarnos en varios hechos. Primero, el ángel, cuya voz sonó como 7 truenos, le dio un mensaje a Juan y él entendió su mensaje, ¿cierto? ¿Juan entendió el mensaje? Sí, él entendió el mensaje. Pero luego el ángel le mandó a Juan que hiciera ¿qué? Que sellara el mensaje para que los lectores no lo entendieran. Juan entendió, pero los lectores no podrían. Finalmente, los 7 truenos están relacionados con eventos que ocurren entre 1798 y 1844, porque imparten su mensaje después de ¿qué? Después que el libro es abierto y después que el ángel desciende del cielo en 1798, y antes que el ángel jurara que el tiempo no sería más en 1844. ¿Están entendiendo el punto? Así que los 7 truenos dan su voz después que el ángel desciende con el libro abierto. ¿Cuál es esa fecha? 1798. Los 7 truenos dan su mensaje justo antes que el ángel jurara que el tiempo no sería más. Sí, así que debe ser un evento que ocurra ¿cuándo? Entre 1798 y el 22 de octubre de 1844. ¿Están viendo este punto? Continuemos esto. Ellen White escribió acerca del tiempo de cumplimiento de los 7 truenos. Esta es una declaración importante. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos. ¿De qué trata el mensaje de los 7 truenos? De eventos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y ¿qué más? Y del segundo ángel.
Quiero que proceses esto. Así que los truenos dicen algo que sucede, es un bosquejo de sucesos que ocurren bajo el mensaje de los ángeles primero y segundo. ¿Tú sabes cuándo el mensaje del segundo ángel fue proclamado? 1842. Hasta 1844. Ese fue el llamado para que las personas que estaban en iglesias apóstatas salieran y se unieran al movimiento milerita. Continuemos. ¿No era mejor que el pueblo supiera estas cosas? ¿Qué cosas? Los eventos, ¿cierto? Ahora espera un minuto. ¿No era mejor para el pueblo que supiera estas cosas? Por eso los truenos fueron sellados. Continuemos. ¿No era mejor que el pueblo supiera estas cosas? ¿Por qué? Porque su fe necesariamente debe ser ¿qué? Probada. Así que ¿por qué los truenos fueron sellados? Así la gente no podía entender y su fe sería ¿qué? Probada. No olviden esto, es importante. Hay 3 hechos en esta declaración. Los 7 truenos describen una delineación de eventos que ocurren entre 1842 y 1844, justo antes que el ángel poderoso diera su juramento, porque el mensaje del segundo ángel comienza en 1842. Y Ellen White dice que son eventos que ocurren entre el primer y segundo ángel. Segundo, la gente que vivió durante este periodo no debían conocer estos eventos con anticipación. Y tercero, la razón por la cual no debían conocer esto era porque su fe debía ser ¿qué? Su fe debía ser probada. ¿La fe en qué? ¿O a qué? Esa es la gran pregunta. Ahora, nuestro tiempo se ha terminado para esta sesión. Así que en nuestra próxima sesión vamos a ver una revisión más profunda de los 7 truenos. Y vamos a ver cuál fue la delineación de eventos que ocurre entre 1842 y 1844. Vamos a ver por qué las personas no podían saber estas cosas. Dios no quería que supieran estas cosas, aunque se las reveló a Juan. Y en qué sentido su fe debía ser probada. Tenemos una gran luz en todos estos asuntos que ya he mencionado. Así que nos vemos en la siguiente sesión.